Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Es un placer saludarlos en este hermoso día que hizo el Señor y lo hizo para nosotros. Así es que es un placer saludarlos. Espero que se encuentren bien y bienvenidos para compartir nuestro alimento espiritual. Así es que, mis hermanos, démosle gracias al Señor por este hermoso día jueves que es para nosotros. ¿Ok? Entonces, comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por otro día más de vida que nos has dado. Bendito y alabado seas, porque nos permites, Señor Jesús, disfrutar de esa compañía de nuestra familia en casa, de poder ir a nuestras labores hoy en este día, por estar bien de salud. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que nos das de alimentarnos con tu palabra. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Y queremos pedirte, Señor, esa unción de tu Santo Espíritu para que llegue a nosotros, para que abra nuestra mente, nuestro corazón, y podamos entender tu palabra y guardarla ahí en nuestro corazón para compartirla después con nuestros hermanos. Allá donde vayamos, poder compartirla, poder vivirla y con nuestra persona tratar de ser un reflejo tuyo para con los demás. Queremos contagiarlos, pero Señor, para eso necesitamos de tu presencia, de tu bendición. Y así juntos queremos recibir tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos, por estar aquí presentes un día más, ¿ya? Así es que compartamos pues su palabra y veamos qué es lo que nos dice hoy. Recordamos que el Señor nos trae por ese caminito a diario, que nos va mostrando ese camino para llegar a dónde? A la salvación. Porque si el Señor nos muestra un camino, qué hacer o qué no hacer, quiere decir que es por algo, y ese algo es algo maravilloso. Luchemos, hermanos, por ser cada día mejores, por cada día alimentarnos de su palabra y cada día pedirle que nos aumente nuestra fe. Así que, mis hermanos, bienvenidos. Gracias por su presencia. Y recuerden, denle like para que alguien más también tenga la oportunidad de escucharlo, sentir en su corazón esa presencia del Señor y que un día también tenga la oportunidad de llegar a la salvación. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y muchas gracias de antemano. Y bueno, vamos a compartir su palabra en este día jueves en Lucas 11, del 47 al 54. Lucas 11, del 47 al 54. Y dice así: Pobres de ustedes que construyen monumentos a los profetas. ¿Quién los mató sino los padres de ustedes? Así pues, ustedes reconocen lo que hicieron sus padres, pero siguen en lo mismo. Ellos se deshicieron de los profetas y ustedes ahora pueden construir. La sabiduría de Dios dice, también yo les voy a enviar profetas y apóstoles, pero esta gente matará o perseguirá a varios de ellos. Por eso, a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Si yo se lo aseguro, la generación presente es la que tendrá que responder. Pobres de ustedes, maestros de la ley, que se adueñaron de la llave del saber. Ustedes mismos no entraron y cerraron el paso a los que estaban entrando. Cuando salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a hostigarlo muy duramente. Le pedían su parecer sobre un montón de cosas y le ponían trampas para sorprenderlo en alguna de sus respuestas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí el Señor habla medio fuertecito, ¿verdad?
era a aquellos pobres de ustedes que construyen monumentos a los profetas. ¿Ah? Entonces, había esa frase cuando dice que construyen, ¿ah? Construyen monumentos a los profetas. Pero, ¿qué les dice luego? Pero a los profetas, ¿y quién los mató? Sino los padres de ustedes. Así pues, ustedes reconocen que lo que hicieron sus padres, pero siguen en lo mismo. Ellos se deshicieron de los profetas y ustedes ahora pueden construir. O sea, que los padres de estos habían matado a los profetas. ¿Quiénes? Recordemos que la generación viene desde dónde? Desde el principio de la creación. ¿Ya? Desde Adán y Eva, cuando Caín mató a Abel y así a todos los profetas que siguieron. ¿Ya? ¿El último quién fue? A Zacarías. ¿Mm? Pero aquí está diciendo que ellos pueden reconstruir. Dice, ustedes reconocen lo que hicieron sus padres, pero siguen en lo mismo. Ellos se deshicieron de los profetas y ustedes ahora pueden construir. O sea, que si el pueblo ese de los fariseos habían matado antes, porque es el pueblo, los fariseos es el pueblo de Israel, ¿verdad? Que habían matado a los profetas antes. Entonces, ah, ahora tenían la oportunidad, ellos, los que estaban ahí presentes, tenían la oportunidad ahora pueden construir, les dijo. ¿Y qué podían construir? Si creían en Jesús, si cambiaban sus vidas, lo que hicieran, lo iban a hacer bien. ¿Por qué? Porque lo iban a hacer de acuerdo a como Jesús les estaba enseñando. ¿Verdad? Así como Jesús estaba enseñando a sus discípulos, también los discípulos podían compartir con ellos y crecer en una sola familia, en un solo sentir, en un solo corazón, creyendo en el Jesús, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Y podían construir, tenían la posibilidad del gran cambio, de reconocer que estaban en el camino equivocado y volverse a Jesús, creer en Jesús, creerle a Jesús. Porque antes de eso creían en Dios, pero lo que ellos hacían no era de acuerdo a lo que Dios quería, porque decían una cosa y hacían otra. Pero ahora estaban a punto ahí, en la puerta, en el umbral, en donde podían dar un paso hacia la nueva vida con Jesús. Pero, ¿qué pasó? No lo hicieron. Eso nos damos cuenta, ¿por qué? Porque los maestros y los fariseos nunca cambiaron, siguieron siendo lo mismo. Y dice, la sabiduría de Dios dice también, yo les voy a enviar profetas y apóstoles, pero esta gente matará y perseguirá a varios de ellos. Miren, aquí Jesús, en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Esa es una forma de introducir a Jesús como ese gran profeta que algunos lo tenían, ¿verdad? Como ese gran maestro, como el Hijo de Dios. Y entonces, pero era como una introducción para que miraran. Y también Jesús les estaba anunciando que esos fariseos y esos maestros de la ley, porque aquí cuando dice, por eso a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, yo se los aseguro, la generación presente es la que tendrá que
responder. ¿Ah? Pobres de ustedes, maestros de la ley, que se adueñaron de la llave del saber. Ustedes mismos no entraron y cerraron el paso a los que estaban entrando. Miren, Jesús está anunciando que los maestros de la ley son los principales responsables de la persecución contra los primeros cristianos. Esos apóstoles y profetas que él mismo iba a mandar. Jesús, antes de ascender al cielo, que dice, vayan por todo el mundo y hagan que toda la gente se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí estaba mandando a esos apóstoles, a los profetas, que iban a anunciar la buena nueva. Y esos maestros, esos fariseos, son los que al acabar derramaron la sangre de Jesús cuando lo crucificaron. Y después, ¿qué pasó? Era el mismo pueblo de los judíos, los que llevaban las leyes de Dios, fueron los que mataron a Jesús y fueron los que persiguieron a la iglesia cuando recién iniciaba, cuando Jesús había muerto, y a los primeros cristianos eran perseguidos por los judíos. No Pablo, cuando aún era Saulo, perseguía a la iglesia, los agarraba prisioneros y los llevaban y los castigaban, los encerraban, y algunos eran martirizados. Mientras Pablo no era Pablo, sino que Saulo, esos judíos perseguían a la iglesia. Entonces, ¿qué dice? Que ellos iban a ser los perseguidores de su iglesia. Por eso dice que esa generación presente recibiría el castigo por la persecución y les anuncia la destrucción de Jerusalén. ¿Ah? O sea que más al rato iban a pagar por todo eso que iban a hacer. Pero también que les dice Jesús que ellos no pudieron. Dice, pobres de ustedes, maestros de la ley, que se adueñaron de la llave del saber. Ustedes mismos no entraron y cerraron el paso a los que estaban entrando. ¿Cómo le cerraron el paso? Cuando ellos, esos 10 mandamientos, los transformaron en casi 800 y les pusieron tantas reglas, tantos problemas, que nadie podía vivir todos los mandamientos que habían puesto. Entonces, aquellos que vivían como Dios mandaba, esto les ponía muchas reglas y los turbaban. Y ya era muy difícil que alguien se salvara. ¿Por qué? Porque era muy difícil cumplir todos los mandamientos que ellos mismos, los que llevaban las reglas, la ley de Dios, habían hecho hasta lo imposible para que nadie entrara al reino de Dios, o sea, a la salvación. Pero Jesús había venido y él les hizo saber que podían también construir. ¿Eh? Así es que entonces, si ellos podían construir, era el momento del cambio, de aceptar a Jesús, ¿verdad? Pero ellos no lo aceptaron, no le creyeron y fueron un obstáculo para cerrar las puertas a la gente de buen corazón que sí podía llegar a salvarse porque creían en Dios y ahora creían en Jesús. Pero las persecuciones que vinieron después hicieron que mucha gente abandonara la fe, ¿verdad? Entonces por eso ellos fueron la causa de que muchos se perdieran y no entraran al reino, o sea, a la salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los maestros y fariseos fueron los instrumentos que usó el enemigo para perseguir a la iglesia. Esa iglesia que nació en día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, y de ahí para acá empezaron a
a dar testimonio de Cristo vivo y resucitado, ¿verdad? Y que era el verdadero Dios, el único que puede dar la salvación. Así que, pero, ¿qué pasó con los judíos que perseguían a la iglesia? No a Pablo, a Pedro, no los encerraban en la cárcel y les decían que no predicaran, que porque si predicaban de Jesús los iban a matar. No los golpearon y ellos salieron riendo de alegría porque habían sufrido por el nombre de Jesús. O sea que cuando una persona de verdad cree en Jesús, aunque sufra, está alegre, porque Cristo está en él. Así es que, pero estos maestros de la ley, los fariseos, no dejaron que la gente convertida siguiera bien a Jesús. ¿Ya? Entonces ellos mismos en las enseñanzas y en las persecuciones hicieron que mucha gente abandonara su fe. Entonces, para nosotros, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros no seamos estorbo para que alguien más conozca al Señor. Que nosotros aún estamos a tiempo de creerle a Jesús, seguirlo a Él y trabajar para Él. ¿Y cuál trabajo? Tal vez cuidando a tu familia, como debe de ser un verdadero padre, como debe de ser una verdadera madre, cuidándolos, protegiéndolos y guiándolos en el camino hacia Dios. Porque solo Dios tiene la salvación. ¿Eh? Porque en el mundo le puedes dar todas las maravillas que ofrece el mundo, la tierra, acá, la humanidad. Pero eso los puede perder. El mejor tesoro que le puedes dar a tus hijos, a tu descendencia, es el amor a Dios y el temor a Dios. ¿Ah? Que amen por amor, no por miedo. Porque una cosa es amar por miedo y otra cosa amar por amor. ¿Mm? Así que mis hermanos, el Señor es bueno y nos dice qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que debemos hacer. Así es que aquí a los judíos, a los fariseos, Jesús les dice que ellos iban a ser la causa de la persecución de sus profetas y de sus apóstoles. Pero de la sangre derramada de tantos discípulos de Cristo que iban a morir por esa persecución, el pueblo de los judíos, el pueblo de Israel, iba a pagar. ¿Y qué pasó luego después? La destrucción del templo, se quedaron sin templo hasta la vez. Y esos judíos que no se convirtieron a Jesús todavía siguen esperando al Mesías, siendo que ese Mesías está vivo, está con nosotros, y nosotros ya los católicos ya no esperamos a ningún Mesías porque está entre nosotros, camina con nosotros. Es el que nos dice que está siempre con nosotros. Y todo el que cree en mí jamás morirá, dijo Jesús. Y el que come mi cuerpo y mi sangre tendrán vida eterna. Mis hermanos, nosotros ya no esperamos al Mesías, ya está con nosotros. Nos cuida, nos guía y nos alimenta. Y nos invita a que un día caminemos con Él hasta su presencia. Por eso Él nos prepara, nos dice aquí qué es lo que no debemos hacer. Nos pone esto en nuestra mente para que piensemos. ¿Ah? Y que no, en vez de que seamos persecutores, seamos los que ayuden a los demás a seguirlo a Él. Así que mis hermanos, porque si nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, de la cual Él es la cabeza. Nosotros, si no damos un buen testimonio, si no practicamos lo que predicamos, mucha gente se va a desilusionar. Por eso hay tantos que sin querer, sin desearlo, se van a otras sectas, en la cual los engañan, les lavan el coco y les hablan bien bonito. Pero las palabras bonitas no salvan.
Salvan las palabras de Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si seguimos a Él, si caminamos en la verdad, sobre ese camino que es Jesús, llegaremos a la vida con Él. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Nosotros no seamos piedra de tropiezo para que más almas se pierdan y se vayan con las sectas que solamente quieren el diezmo, como los fariseos que hasta cobraban el diezmo de la hoja de la menta y del comino. ¿Ah? No seamos fariseos, seamos cristianos que acogen y dan la bienvenida a los hermanos para compartir el amor y la paz de Cristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un feliz día. Así es que démosle gracias al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque tú sigues mostrándonos el camino a seguir. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos la unción de tu Santo Espíritu para que nos ayude a poder meditar en nuestra vida qué hacemos. Y queremos ser agradables a ti, Señor Jesús. Por eso, que tu Santo Espíritu sea el que cambie nuestra forma de pensar y nuestro corazón para poderte servir a ti, sirviendo a nuestros hermanos. Así pues, Señor Jesús, gracias por hablarnos como Padre que eres y por darnos ese oído para escuchar tu palabra. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Y queremos recibir tu bendición para compartirla también con nuestra familia, nuestros hermanos, hermanas, padres y todos los que nos rodean. Así pues, Señor Jesús, queremos recibir tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga.